esquina Heredia, Villa Lynch, San Martín. Mayorista de helados Nigolú, la gama más amplia, elaboración de primera calidad, palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados, tortas artesanales, potes de 3, 5 y 10 litros. Vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Nuevo hospital de diagnóstico por imagen, realizado íntegramente con fondos municipales, con la tecnología más avanzada y profesionales altamente capacitados que garantizan un servicio de excelencia. De manera totalmente gratuita, este nuevo centro brinda una rápida respuesta en estudios de diagnóstico, detección temprana de enfermedades y estudios de alta, media y baja complejidad. El municipio ofrece la posibilidad de realizar tomografías, ecografías, radiografías, mamografías, audiometrías, electroencefalogramas, ergometrías, espirometrías, electromiogramas y holters. Nuevo hospital de diagnóstico por imagen. Colectora Oeste y Pelayo, Don Torcuato. Comunicate con el sistema de turnos telefónicos Tigre 0810-444-3400. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Alumivec, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumivec, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumivec, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4754-2705. Monteagudo 1353, Villa Lynch. Pet Shop y Casa de Pesca, el Arca de Noé. El Arca de Noé. Todo para su mascota. Alimentos balanceados de todas las marcas para que tengas una buena pesca. Pet Shop y Casa de Pesca, el Arca de Noé. El Arca de Noé. Acércate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón, 4501, esquina Avellaneda. Envíos al 4839-8232. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. ¿Dejó de funcionar? Dejó de funcionar. ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurcom es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcom. www.electronicayurcom.com.ar. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 22 de septiembre de 2015. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Jorge Carranza, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433
47540507. Email info@gmail.com. Mensajes de texto al 15 62 16 81 64. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Cada programa, cada emisión, a la finalización de la misma, posteamos los audios, los cuales pueden ser requeridos por ustedes o bajarlos directamente desde la página de Facebook de nuestro programa, o requerirnos algún audio en especial a nuestro email que acabo de mencionar, info@gmail.com, y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. Indudablemente que la noticia policial de la semana pasada, y entiendo de relevancia por mucho tiempo, va a ser el doble homicidio agravado ocurrido en Pilar, del que resultaran víctimas una pareja que a su vez el hombre tenía una hija, la mujer tenía un hijo, ambos mayores de edad, el hombre de 25, la mujer de 22 años. Estamos en los primeros pasos de la investigación. Indubitablemente ha sido un doble homicidio agravado, como lo ha caratulado la justicia, interviniente, fiscalía y juez de garantías. Los medios lo llaman parricidio, a estos homicidios, parricidio. Y es interesante que les adelante algunos detalles técnicos que, obviamente, sin ser abogado, puedo referirles. Y hay un trabajo muy interesante publicado por el doctor Alejandro Taza. El doctor Alejandro Taza es camarista federal en Mar del Plata, es docente titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él tituló este trabajo Homicidio agravado por la especial relación del autor con la víctima, artículo 80, inciso primero, del Código Penal argentino. Es un trabajo extenso, no nos alcanza obviamente el tiempo para desarrollarlo, pero vamos a dar 2 o 3, como se dice ahora, tips, como para poder comprender, o como dicen los profesionales del derecho, ponernos en autos, de qué estamos hablando. A fines del 2012 hubo una modificación del Código Penal, especialmente el homicidio, en el artículo 80, entre otros incisos, de este artículo 80. Esa modificación no fue por ley 26791, y dice textualmente, se impondrá, en el 80, artículo 80, se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matara, primero, a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediale o no convivencia. Esto se relaciona también con el femicidio, del que tantas veces hemos hablado hoy, que no es hoy nuestro tema. Continúa diciendo el doctor Taza en su trabajo que hasta la reforma, esta que hemos mencionado, del artículo primero, del inciso primero, del artículo 80 del Código Penal, mantenía su redacción originaria que agravaba el homicidio simple cuando se cometía contra un ascendiente o descendiente o cónyuge a sabiendas que lo son. Se trataba del homicidio calificado como por Sebastián Soler, un jurista de nota de la República Argentina, que Sebastián Soler denominaba parricidio. Esta voz provocó una disputa etimológica en lo que se refiere al origen mismo del vocablo. La palabra parricidio se encuentra empleada por primera vez en las 12ª tablas para designar la muerte de los padres cometida por los hijos. La legislación romana lo extendió a la muerte de los demás ascendientes, descendientes, sobrinos, primos y otros parientes. Finalmente, el emperador Constantino limitó el término, refiriéndolo a la muerte consumada entre parientes en línea recta, ascendente
o descendente. Repito, esto es importante, en línea recta, ascendente o descendente. Posteriormente, por influencia del derecho canónico, se incluyó la muerte del cónyuge a partir del Concilio de Caledonia. Dice el doctor Taza, esto demuestra que nuestro código contempla exclusivamente, en lo que aquí respecta, lo que se conoce como parricidio propio. Esto es importante. Parricidio propio, es decir, aquel homicidio limitado solamente a los ascendientes y descendientes, y no a todos aquellos parientes por los cuales el autor y la víctima se encuentran unidos por un vínculo de sangre, como podrían ser tíos, hermanos, sobrinos, etc. En este caso sería parricidio impropio. Entonces nos quedamos ya con dos conceptos. Parricidio propio, limitado exclusivamente a ascendientes y descendientes. Parricidio impropio, no a todos los parientes con los que se encuentran relacionados el autor y la víctima, por un vínculo de sangre, como podrían ser tíos, hermanos, sobrinos, etc. En nuestro caso, dice Taza, se torna ineludible recurrir a las disposiciones del Código Civil para determinar concretamente quiénes son los ascendientes o descendientes o cónyuges, sujetos a los cuales la norma se refiere como víctimas del homicidio. Se llama ascendientes o línea ascendente a la serie de grados o generaciones que ligan al tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes. Artículo 351 del Código Civil, es decir, aquellos antecesores consanguíneos del autor en línea recta, excluidos aquellos que pertenecen a la línea colateral, tíos, primos, abuelos. Acá estaríamos, entonces, en el primer caso, en el parricidio propio, y en el segundo, en el impropio. Continúa diciendo que se llama descendientes o línea descendiente a la serie de grados o generaciones que unen al tronco común con sus hijos, nietos y demás descendientes. Artículo 350 del Código Civil. Es decir, los sucesores consanguíneos del autor en línea recta. Queda excluida de la gravación la muerte de un pariente que derive de la línea colateral, sobrinos, nietos, etc. Aquí estamos otra vez hablando del parricidio impropio. Probablemente este trabajo sea anterior a la reforma del actual Código Civil y Comercial, y tal vez hayan cambiado los artículos que he mencionado, que mencionó Taza en su trabajo, el 351 y el 350, y también cambió el concepto de cónyuge, porque ahora en el Código Civil es conviviente. Así que, dada esta sintética explicación en este brillante trabajo del doctor Alejandro Taza, reitero, juez de la Cámara Federal o conjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata y docente, titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de aquella ciudad, su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hemos titulado para hoy La personalidad de los parricidas, porque a todo el mundo ha impactado e impacta este doble homicidio, en un caso por la hija del muerto y en otro caso por el hijo de la muerta, que a su vez son hijos e hijastros, y a su vez, entre ambos, formaron una pareja hace aproximadamente 3 años. Quien ha hecho y ha sido entrevistado por distintos medios es el doctor Hugo Marietán, médico psiquiatra, docente universitario, un referente de la psicopatía en Sudamérica, a quien hemos entrevistado en reiteradísimas oportunidades. Hoy lo vamos a hacer nuevamente, y por eso hemos titulado La personalidad de los parricidas, a ver si es posible que, como siempre lo ha hecho, el doctor Marietán nos pueda interiorizar un poco para comprender qué pasa en la psiquis de estos individuos, en suma, en su personalidad. Vamos a ir a la primera tanda de este programa de la fecha. Mientras tanto, Susana trata de conseguir la comunicación con el doctor Marietán. Adelante, Jorge. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar.
Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. De profesionales latinoamericanos de seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar, www.forodeseguridad.com. Tenemos al aire al doctor Hugo Marietán. Hugo, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Un placer, Hermes. ¿Cómo está? Igualmente para mí y en nombre de mi audiencia y en el mío propio le damos las gracias por esta disposición permanente que usted tiene para con nosotros cada vez que lo requerimos. Es porque estamos por una buena causa, Hermes. Sin ninguna duda, Hugo, sin ninguna duda. Le comentaba a la audiencia lo que la audiencia conoce, este estrépito mediático y este estrépito fori respecto de este doble homicidio calificado, de estos a su vez padre, madre y padrastro y madrastra respectivamente, de los hasta ahora imputados como autores, Karen Klein de 22 años y Leandro Acosta de 25. Y queríamos charlar con usted, y le decía a la audiencia previamente, como acostumbradamente lo hace el doctor Marietán, esclarecernos un poco acerca del perfil de la personalidad de estos jóvenes, este muchacho 25, la chica 22. ¿Qué pasa en sus mentes, Hugo? Porque hay tantos condimentos en esto. Sí, la verdad que hay muchos elementos que están incidiendo acá. Pero previamente vamos a aclararle a los amables oyentes que están en este momento escuchándonos que la palabra parricidio, como seguramente lo habrás aclarado, Hermes, no se debe al concepto de que han muerto o han matado a los padres, sino que es un genérico para designar a toda persona que mata en línea recta tanto a sus ascendientes como a sus descendientes, de tal manera que matar a un hijo también es un parricidio, ¿no? Aunque parezca una palabra. Tal cual. Yo les leí brevemente un excelente trabajo hecho por el doctor Alejandro Taza, camarista federal de Mar del Plata, que hizo un trabajo sobre el inciso primero del artículo 80, que precisamente el Código Penal, que es el homicidio, donde aclara este tema que usted acaba de aclarar respecto del parricidio, y habla de parricidio propio y parricidio impropio. Claro.
Entonces, el segundo elemento que me gustaría darle un poquito de forma es el hecho que la frecuencia de parricidio es muy baja, por suerte, en todo el mundo, ¿no? Porque la figura, digamos, justamente la figura que nos ocupa es una alteración del cuidado básico que se tiene hacia los ascendientes o hacia los descendientes, ¿sí? Hay un cuidado básico que es inclusive hasta de orden natural, ¿sí? Así es. A tal punto que cuando se producen estos hechos desgraciados, se altera el orden natural de las cosas, ¿sí? Con respecto a la frecuencia, los parricidios se dan más, ya específicamente hablando de muerte de hijos que matan a padres, por hechos de tipo psicóticos, ¿no? De tipos por locuras. Entre ellas, la más frecuente es la esquizofrenia. Así ¿sí? es. Donde el esquizofrénico, guiado por los delirios, ¿sí? Por un delirio, por una alteración grave de las facultades mentales, procede a matar sin mayor motivo externo, porque esto es producto de un delirio interno de él, a su padre, por ejemplo, o a su madre. A tal punto es este cuidado que tenemos nosotros los psiquiatras, que cuando existe un esquizofrénico en casa, yo suelo decirle a las madres, ¿no?, sobre todo a las madres, que siempre tienen esa condescendencia hacia el hijo, porque quiera lo que tenga el hijo, siempre es el hijo. Tal cual. Señora, usted cierre con llave la puerta cuando se va a dormir de su cuarto. Entonces, presenta un enorme asombro las madres. Señora, haga el favor, porque puede existir la posibilidad de que su hijo, en función del delirio, ya no sea su hijo, sino un homicida que abre la puerta de su habitación para matarla. Entonces cierra la puerta con llave. Hugo, en frecuencia, Hermes, si me permitís un segundo más, sí, ¿cómo no? Es la esquizofrenia, como mayor cantidad de parricidio. Y la segunda frecuencia, en relación a frecuencia, es cuando un hijo, en defensa de su madre que está siendo golpeada brutalmente, procede a ayudarla contra el agresor, que es el padre. Así es. Y ahí accidentalmente puede producirse también un parricidio. Sí, es un hecho bastante frecuente esto, Hugo. Esta segunda situación es un hecho bastante frecuente. Mi pregunta era, ¿cuál es la incidencia estadística aproximada, si es que tenés esas cifras, en la República Argentina, de padecimientos o de enfermos esquizofrénicos? Eso es un índice mundial. Porque se da la paradoja, ¿no? Lo llamativo de cuanto a estadística, que eso que se conserva a lo largo de los distintos países, distintas razas, distintas culturas, distintas situaciones ambientales donde se vive, la esquizofrenia parece que ser una constante que ronda el 1%. El 1%, perfecto. De la población general. Acá se habla, y las referencias que tenemos obviamente son periodísticas. Casualmente la semana pasada entrevistamos en este programa a la doctora Mónica Chiribín, que ha asumido la defensa del imputado Leandro Acosta. Hay manifestaciones periodísticas de esta profesional, quien manifestó que en una conversación con tu defendido, le habría dicho que no tenía remordimiento alguno, que había sufrido malos tratos durante toda su existencia, desde la más precoz infancia, que había sentido un alivio después de cometido el doble homicidio, y que inclusive, refiere la doctora Chiribín, que le manifiesta un hecho de antropofagia, que había comido parte o una parte del cuerpo de su padrastro, y que se sintió aliviado y que tuvo una sensación orgásmica. Estimado Hermes. Muchos ingredientes acá. Estimado Hermes. Sí, Hugo. Estamos hablando de una abogada defensora. Así es. De un caso Lo tengo bien claro. Que es absolutamente claro, ¿no? Entonces, bueno, se le hace cuesta arriba meter algunos ingredientes que puedan aliviar la pena que le corresponde. No, lo ha reconocido, que está buscando la inimputabilidad,
Lo ha reconocido. Pero por eso le digo. Claro, Hermes. claro. Entonces, vamos por parte. ¿Cómo El no? hecho que no sienta... Perdón, Hugo, viene a cuento, decía Jack el Destripador. Vamos por parte. Vamos por parte. Entonces, el hecho de que no sienta remordimiento y esté tranquilo, máximo que digamos se siente incluso aliviado, ¿no? Esos hechos emitidos por la defensora, hasta ahí y coincidente con todo el resto de los hechos que han trascendido, que después lo podemos hablar con más detalle. Con todo gusto. Está marcando, ¿no es cierto?, una psicopatía, ¿no? Una psicopatía. Sí, una psicopatía. Ahora ella, ¿no es cierto?, a mí me parece que está forzando la cosa, y esto me hago cargo de lo que digo, al agregar, tal vez producto de su pasión por defender a su cliente, creo que agregó fantasiosamente el tema del canibalismo, ¿no? Sí. No, porque no coincide para nada con la característica de un caníbal, ¿no? Así que ahí no estamos de acuerdo en absoluto y no creo que tengamos que darle más importancia a ese hecho. Seguimos entonces. Que solamente lo habrá puesto Chirivín para acentuar el tema de que este es inimputable, que es un psicótico, etcétera, pero no. No, Chirivín. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No, aparte ha dicho muchas veces que es una apreciación muy subjetiva y refirió que se lo ha dicho su defendido y que no está en condiciones de aportar nada más porque es abogada y no es psiquiatra, lo ha dicho en varios medios. Bueno, sí, pero tiró la bombita. Sí, claro. De todos modos, vamos a ver los hechos. ¿sí? Por favor. Lo que trascendió y que podemos sacar ahí de los trascendidos algo. Por ejemplo, entre que desaparecieron esta pareja, ¿no?, padre y madre de los imputados, hasta que se descubrió, digamos, el cadáver, pasaron 9 días. Primer punto. Segundo punto, lo mataron y después trozaron los cuerpos. Ahí ya tenemos un indicio muy fuerte, pero muy fuerte, de que el que llevó adelante esta tarea, ¿sí?, es una persona que puede mantener con mucha frialdad el tratamiento de un cuerpo muerto. ¿sí? Nosotros siempre decimos lo mismo, me has escuchado varias veces, Hermes, el hecho de que para nosotros psiquiatras, ¿qué se hace con el cuerpo? Es muy importante. Sí, claro. Y el hecho de que uno pueda, como hijo, matar al padre o a la madre, tiene que vencer muchos elementos, muchas barreras psíquicas para llegar a eso. ¿sí? Generalmente uno tolera con mucha paciencia al padre y a la madre, y a su vez es tolerado por el padre y la madre. Tal cual. Es bidireccional esto. Claro, hasta límites bastante duros, en la adolescencia sobre todo, ¿no? Pero bueno, eso pasa y uno se mantiene detrás de los límites de la agresión máxima, ¿sí? Y no pasa nada. Pero acá se saltó ese límite y se pasó al homicidio. Ya ese punto es muy significativo de una personalidad especial. Y después ya con el trozamiento de los cuerpos de un padre, hay que ver un padre desnudo y hay que tener un hacha y un machete para cortar y trozar eso. Hay que tener una frialdad afectiva muy, muy de base, y hay que tener también, ¿no es cierto?, una intencionalidad muy despierta para hacer eso, ¿sí? Y por ahí otra parte, ya con esos hechos ya estamos hablando de un psicópata sí o sí. Hugo, ¿Y por qué no un psicótico? Un segundito, Hermes. Sí, no, quería aportar esto, reforzando este concepto. Los matan a ambos mientras dormían. Claro. A tiros. O sea que en estado de indefensión. Absolutamente, por eso es alevoso esto. Claro, es alevosía. Claro. Pero, ¿por qué no es una psicosis? Eso es muy Porque importante. el psicótico, ¿no es cierto?, un esquizofrénico, vamos a poner, que puede hacer un parricidio, el psicótico mata y después se va a dormir tranquilamente, o puede ir a desayunar o comer algo en la cocina, así. Como es producto del delirio, ¿no?, no se preocupa tanto por el hecho de desaparecer
o de no ser después responsable del asesinato. ¿Quién es el que se te cuida, tiene todos los cuidados como para cometer el acto criminal y luego tratar de zafar de todas las pruebas posibles y tener cierta pericia, ¿no es cierto?, en eliminar el cuerpo? El psicópata. Ese psicópata que tantas veces has descrito, que ya lo hemos aprendido de tantas veces, sí. El carente de afectividad, el carente de empatía, el manipulador, el que siempre trabaja para sí mismo, así es, el que está siempre detrás de los beneficios. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, vemos que se trataba de una pareja de hermanastros, 25 años ella, 22 él, que tenían perfectamente la opción de ir a hacer su vida lejos de este sistema de padres. Vamos a suponer que hayan sido crueles o muy rectos, cosa que eso no está claro todavía, pero vamos a suponer que sí. ¿Qué hace esas personas jóvenes quedándose en ese sistema y llevando adelante este crimen? Bueno, yo pienso que aparte del posible resentimiento que hay, yo creo que acá hay un beneficio de tipo económico que los llevó a hacer esto. Otra agravante por calificación. Sí. Justamente, la codicia. La codicia. Está previsto. Sí, Hermes. Precisamente, Hugo, precisamente. Sí, Hermes. Aquí estuvo presente además la codicia. Porque en esos 9 días él va a la ferretería y compra los elementos para trozar, un hacha, ¿no? Y una especie de machete, ¿no? Así es. Y después procede a quemarlo durante largos días con fuego intenso, los restos, ¿sí? Y finalmente, en un exceso de egolatría que son tan propios de los psicópatas, la egolatría, el sentirse superior, el sentirse que los demás son tontos y el vivo es él, procede a encargarle a uno de los cartoneros, o sea que ellos tenían un negocio de cartonería ahí, de tratamiento de residuos, procede a decir a que uno de los cartoneros llevase los restos a un descampado, ¿no? Que es donde se secuestran, que fueron 12 bolsas. Bueno, eso que parece aparentemente un error, que de hecho después se comprueba que es un error, pero es por el hecho de que nadie se va a dar cuenta de la cosa viva y piola y astuta que he hecho en quemar los restos, ¿no? Y comete ese error grotesco, ¿no? Y después el cartonero lo denuncia, ¿no? Han trascendido, porque siempre estamos hablando de trascendido, porque no hemos visto el expediente, no nos consta. Claro. Manifestaciones periodísticas que se le atribuyen a algún familiar de los fallecidos, de los asesinados. Al hermano, sí. Claro, exactamente, a un hermano de Klein, que esta pareja conformada hace 3 años, y ahí va otra pregunta, Hugo, porque si bien eran hermanastros, ella hija del muerto y él hijo de la muerta, de la fallecida, tiene que tener también alguna característica psíquica muy especial para tener este tipo de convivencia y juntos urdir este macabro plan. Exacto, porque como bien Hermes, como lo dice con toda claridad, este es un plan. Claro. Llevado adelante, ¿no es cierto?, con oportunidad, ¿no es cierto?, de lugar, oportunidad de fecha, ¿no?, y después oportunidad de los elementos necesarios como para deshacerse del cuerpo. Es un plan en que participan los dos. Llamativamente, la mujer es la primera que, abogado, defensor, mediante, rápidamente acusa a su pareja, ¿no? Al varón, de ser autor, y ella, la pobre víctima, que fue amenazada, de lo contrario, le iba a pasar no sé qué cosa, pero amenazada para ayudar a hacer desaparecer los restos, cosa que no creo tampoco eso, ¿no? Sí, amenazada de muerte, según manifestó, y ha trascendido periodísticamente. Sí, pero obra en contra de ella que existieron 9 días desde la desaparición y la muerte hasta que apareció el cadáver, ¿sí?
9 días y sus noches teniendo un tipo con un revólver en la cabeza, nadie aguanta eso. Sí, sí, Así sí. que no le creemos. Realmente es un argumento bastante frágil. Sí. Y Hugo, ¿usted cree que la psicopatía también es compartida por esta mujer, esta Karen Klein? Acá yo he visto, porque en mi experiencia de trabajar con las complementarias a las personas que viven A eso con psicópatas, apuntaba. Con las personas que conviven con psicópatas, he visto hacer cosas horribles a las complementarias y convertirse en lo que son, en cómplices del accionar psicopático del psicópata, ¿no? Uh-huh. Y han hecho cosas aberrantes, tanto hacia sus propios hijos como hacia a veces delitos de tipo económicos, ¿no? Así que no me extrañaría en absoluto que acá existiera una relación psicópata complementaria que haya llevado adelante por persuasión del psicópata, ¿no es cierto?, este hecho, ¿no? Porque, según manifiestan vecinos y familiares, la relación entre esta pareja de homicidas, aparentemente a los ojos del hombre de a pie, del vecino, del familiar, era una relación bastante normal y pacífica. Y sí puntualizaban respecto de Leandro Acosta algunas actitudes que denotaban que era un tipo distinto. Decían, era un tipo raro. Ajá. Bien. Esa rareza tal vez tenga que ver con estas actitudes psicopáticas que usted señala, Hugo. Exacto, puede ser. Exactamente. La gente olfatea también un poco que este personaje, si está bastante en crudo, si no tiene un refinamiento, ¿no?, que hace el psicópata a través de los años, el psicópata astuto, si es un psicópata más en crudo, se nota que hay algo extraño o raro, ¿no? Hugo, lo hemos conversado otras veces, pero me interesa refrescárselo a la audiencia. ¿Cuál es se puede ponderar el nivel de inteligencia del psicópata medio? Sí, yo he trabajado bastante este tema y lo he visto 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, sobre la aparente inteligencia de los psicópatas, y me he percatado finalmente, y por ahora, que en realidad el psicópata es más astuto que inteligente. El psicópata tiene una astucia. La astucia está relacionada con lo práctico, uh-huh, con lo que se puede hacer con los elementos del medio para conseguir un objetivo, uh-huh, y lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, para conseguir que otras personas hagan las cosas por él. Uh-huh. En ese sentido, la astucia, y esto explica muchos elementos de por qué personas complementarias que son muy inteligentes, por ejemplo, profesionales, empresarias, gente que tiene al mando a su vez personas, caen rendidos, ¿no es cierto?, y son manipulados por los psicópatas. Los psicópatas son astutos, y la astucia suele manipular a la inteligencia. Este es un concepto importante, ¿eh? Sí, es nuevo, porque estuve trabajando hace... La astucia suele manejar a la inteligencia. Así es. Por eso vemos, ¿no?, que psicópatas muy conocidos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Que mandan equipos de gente brillante e inteligentes, y los manipulan y los manejan, ¿no es cierto?, como a piacere, ¿no? Uh-huh. Y esos no son en realidad inteligentes, ¿no? Uh-huh. Sino que son astutos. Uh-huh. Tan astutos que leen las obras completas de Sócrates. ¿Y las saben referir? ¿Saben concluir? Sí. ¿Tienen razonamiento profundo? Sí, ¿Tienen pensamiento crítico? Tienen pensamiento crítico, pero el pensamiento siempre está orientado hacia lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren lograr. Y después tienen la habilidad que se la van perfeccionando desde la niñez hasta que son adultos,
de estudiar al otro y de conocerle los puntos débiles al otro. Todo es elemento de astucia más que de inteligencia. Podríamos decir que es un estratega, entonces, el psicópata. Él es un astuto táctico y estratega. Él siempre va hacia un lugar y maneja los pasos necesarios para llegar a ese lugar. Estrategia y tácticas. Así que piensa y actúa, Sí. Articula el pensamiento con el campo. El pensamiento del psicópata básicamente es un pensamiento militar. Objetivo, recursos y manejo de gente. Vamos a aclarar que no queremos decir que el pensamiento militar sea un pensamiento psicopático. No, de ninguna manera. Por eso, vamos a aclararlo, porque no, alguien puede malinterpretar esto. Sí, bueno, pero está muy claro. Es claro, yo lo entiendo claramente. Sino que el sistema de trabajo que los profesionales de la seguridad tienen que incorporar, ellos tienen que incorporarlo, tienen que estudiarlo, tienen que aprenderlo, tienen que seguir ejercicios hasta que esa mente funcione de acuerdo a un patrón histórico de militares. Bueno, todo ese trabajo que ellos hacen durante años para ser profesionales de la seguridad, el psicópata lo tiene innato. Qué increíble, ¿no? Hugo, ¿y el psicópata trabaja a prueba y error? Bueno, él trabaja a prueba y error, pero básicamente el error se lo atribuye a los otros. Sí, claro, nunca se hace cargo. No. Obviamente, nunca se hace cargo. No se hace cargo de eso. Pero yo digo, desde el punto de vista táctico, ¿trabaja a prueba y error? A ver qué pasa con esto. Claro que sí, va probando. Prueba, sale, prueba por un lado, no va, prueba por otro lado, no va, por otro lado, no va. A eso me refería. Sí, claro que sí. Pero cada vez que falla en una táctica, se lo atribuye a otros. Claro, sí. Pero él sabe en qué falló, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista de la experiencia suya... Porque estamos hablando con mucha fineza del tema de psicopatía, Hermes. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Porque usted entiende que estamos en presencia de una pareja de psicópatas. Sí. La pregunta es, a pesar de que el tema es jurídico, pero sí estas evaluaciones psicopsiquiátricas después le permiten inferir al perito de peritos, como es el magistrado, conferir o no la imputabilidad del hecho. Generalmente, después de pasar toda la etapa, la oralidad y el juicio y demás, la experiencia indica que los psicópatas son imputables, Hugo, su experiencia. Totalmente imputable porque vamos a redundar un poquito, Hermes, como son personas que se fijan un objetivo, que siempre están trabajando para sí mismos y tratan de sacar de sus hechos psicopáticos algún beneficio y a su vez zafar de toda responsabilidad legal, son personas que están muy abiertas a lo que acontece y con el cerebro muy despejado con respecto a no cometer mayores errores, o sea que conocen perfectamente lo que estén haciendo y dirigen perfectamente las acciones necesarias para realizar ese hecho. Así que en ese sentido no les cabe el artículo 34 del Código Penal y son imputables, ¿no?, por el asesinato. O por el delito que sea, son penalmente responsables. Son penalmente responsables, Hermes. Le voy a preguntar, Hugo, para que nuestra audiencia tenga un poco más de elementos. Cuando hablamos de inimputabilidad, hablamos que no puede dirigir sus acciones y que, para que todos nos entiendan el lenguaje llano, no puede distinguir del bien del mal. Una de las dos. Claro, o no puede entender del todo que lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es un hecho criminal. Claro, ¿no? Que está mal. Claro. No comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Por ejemplo, ¿qué personas no pueden dirigir sus acciones? Aquellas personas que tienen un síndrome confusional por intoxicación,
o aquellas personas que por alteraciones morbosas de sus facultades mentales, por ejemplo por epilepsia, de pronto la epilepsia, para que los oyentes comprendan rápidamente, es una especie de desconexión de la conciencia, donde la persona, digamos, actúa como automáticamente. Por eso el crimen del epiléptico puede ser atroz. Puede dar 100 puñaladas a una persona y después no recordar absolutamente nada de lo que hizo. Pero a su vez tiene, por supuesto, dos cosas que, desde el punto de vista de la justicia, ¿no es cierto?, sale inmediatamente. Primero, tiene un electroencefalograma totalmente patológico, y además tiene antecedentes desde años de sufrir epilepsia, ¿no? Claro. Por contrapartida, y en la antípoda de esta situación, el psicópata tiene un electro normal. Totalmente normal y no tiene alteración. No tiene alteraciones. Tal cual. Usted siempre ha dicho que el psicópata no es un enfermo. ¿Por qué, Hugo? No es un enfermo porque no hay un correlato orgánico, una alteración orgánica que a su vez refleje la conducta psicopática. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Hay ciertos tumores del cerebro que trastocan la conducta de la persona. Por ejemplo, si hay un tumor en la zona prefrontal, la persona puede comportarse como si fuese sin valores comunitarios. Puede, digamos, tener conductas vergonzantes frente a la sociedad, por ejemplo, orinar en cualquier lugar, tocar a una joven en sus partes pudendas, en la calle, a primera vista de todos, ¿no? Es decir, puede sufrir alteraciones groseras de su conducta, que antes no la tenía y ahora la tiene. Primera diferencia. Segundo, ¿no es cierto?, que a esa conducta, digamos, anormal, hay un correlato que existe un tumor en el cerebro. Entonces eso sí sería una enfermedad. Claro. Acá existen estas conductas aberrantes del parricidio, por ejemplo, pero a su vez, si se hace una tomografía computada, una tomografía por emisión de positrones, un electroencefalograma y todo ese tipo de cosas, no hay nada. Claro. Entonces no es una enfermedad. Y el examen o las evaluaciones psicopsiquiátricas apuntan exclusivamente, están estructuradas apuntando a las respuestas, a la gestualidad, porque ya sabemos que las evaluaciones clínicas son normales. Sí, las clínicas son normales. Lo que pasa es que el psicópata es un gran mentiroso, es un gran actor. Entonces todo lo que sea cuestionarios, todo lo que sea preguntas y respuestas, oralidad y todo ese tipo de cosas, verbalidad y todo ese tipo de gestos, fácilmente puede confundir a un psiquiatra no experto y llevar él las riendas del test o del examen, ¿sí? Porque se da esa inversión en los psicópatas, ¿no? El maestro Raffo siempre dice que a su vez, cuando le tocó entrevistar a Robledo Puch, él a su vez consultó con su maestro, porque le ordenó a la justicia someterle una evaluación psicopsiquiátrica desde el punto de vista médico forense. Y que su maestro, el doctor Bonet, le había dicho, fíjese bien, porque si a los 5 minutos lo convence, está en presencia de un psicópata. Exactamente. Invierte la relación médico-paciente. Bueno, entonces ahí el psicópata puede manejarse y dar un resultado falso. Entonces, ¿qué es lo que cuenta acá? La pericia en sentido de experiencia, del psiquiatra, que por suerte, ¿no es cierto?, tenemos excelentes psiquiatras forenses, ¿no? Sí. Y que además tienen una gran experiencia en el tratamiento de psicópatas, ¿no? Hugo, el micrófono está a su disposición para un redondeo, para una síntesis, para un remate, lo que usted disponga. Para decirle a la gente que los psicópatas son nuestros depredadores y que tenemos que estar siempre alerta, ¿no?, con respecto a que si una persona es psicópata o no. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Primero,
por la ascendencia. El psicópata es un ser voraz por el poder. El psicópata busca el poder, porque de esa manera él puede controlar a la mayor cantidad de gente posible y en consecuencia disponer de ellas. Entonces se puede dar en todos los lugares donde exista el poder. Y a veces ese tipo de poder lo ejercen en la familia, y a veces lo ejercen en la pareja. ¿Cómo nos damos cuenta en la pareja, que es las cosas que más trabajo yo en este momento? Es porque, por ejemplo, una mujer se relaciona con un hombre, y ese hombre primero le parece encantador, el príncipe azul, pero luego vemos que comienza a aislarla de la familia, a aislarla de los amigos, la va encerrando, y la mujer, en el caso de que el psicópata sea el varón, la mujer va cambiando su personalidad, su manera de ser. Todo lo que era ella antes va transformándose en todas las informaciones que le va dando el psicópata, ¿sí? Y el psicópata es un controlador, es una persona que cosifica y que no tiene miramientos sobre la otra persona. En ese sentido, ¿no es cierto?, cuando vemos estos signos, tenemos que tener una alarma y consultar a un profesional a ver si estamos enfrente de un psicópata o una persona, digamos, de otras características. Excelente, Hugo. Le agradezco muchísimo una vez más y le agradezco el tiempo y haber aprendido, como lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad y la posibilidad de entrevistarlo. Y cada vez que pasa el tiempo, van apareciendo más elementos de la psicopatía que gracias a este medio, Hermes, podemos transmitirla a todo el mundo. Gracias, Hugo. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Ha sido el doctor Hugo Marietán, médico especialista en psiquiatría, docente universitario. Nada para agregar, sumamente claro, fácilmente entendible por todos nosotros que somos legos en la materia. Vamos a la última pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Esta es una noticia de hace 2 o 3 días. Condenaron a uno de los hermanos absueltos en el homicidio del subcomisario Juan Carlos Klosic, también abogado. Un tribunal de La Matanza condenó por balear a un policía en un intento de robo a uno de los hermanos Vicente, los que fueron absueltos el año pasado por la justicia de Lomas de Zamora en un juicio por la muerte del subcomisario y abogado Juan Carlos Klosic de la policía de la provincia de Buenos Aires en ocasión de una salidera bancaria. El subcomisario Klosic había ido a acompañar a una familiar, a una señora de edad, a retirar dinero. Fue asaltada por estos 2 individuos, los hermanos Daniel Alejandro y Adrián Silvio Vicente. Se produjo un enfrentamiento armado y el subcomisario Klosic resultó muerto.
Uno de estos hermanos, Adrián Silvio Vicente, fue condenado días atrás por el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza a la pena de 13 años de prisión, también por encontrarlo culpable de participar en un robo a un camión perteneciente a una papelera en La Tablada, donde valió luego del atraco a un policía bonaerense que realizaba la custodia de ese camión, matándolo. Según el fallo, Vicente llegó al debate oral acusado de tentativa de homicidio agravado criminis causa, robo agravado y resistencia a la autoridad, por un delito cometido en el mes de agosto del 2014, a días de haber sido absuelto junto a su hermano por el Tribunal Oral 2 de Lomas en julio del año pasado. Los jueces de Matanza que condenaron a Vicente lo encontraron partícipe de un robo y de un tiroteo con el policía Carlos Batista, que fue herido cuando custodiaba el camión de una empresa, donde fueron sustraídos por estos hermanos 31.000 pesos. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo fallo condenatorio contra los hermanos Daniel Alejandro y Adrián Silvio Vicente y ordenó a este tribunal de Lomas de Zamora que revise la causa y fije una pena porque encontró responsables del homicidio del subcomisario Juan Carlos Klotzik de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a estos individuos en la causa caratulada homicidio en ocasión de robo. Como les decía, asesinado tras una salidera bancaria. Los jueces de la casación le ordenaron al Tribunal Oral de Lomas de Zamora que fije una pena para los ahora condenados hermanos Vicente. Esta pena deberá ser entre los 10 y los 25 años de prisión, que es lo que estipula el Código Penal argentino para este tipo de delitos. Por fin, en algún caso se hará justicia. Fíjense ustedes el contrasentido, un tribunal oral los absuelve y la casación revisa el fallo y le ordena que los condene, porque ya uno de ellos había estado condenado por un hecho similar cometido el año pasado. No puedo dejar de referirme a este desgraciado hecho donde un conductor de un vehículo, que resultó después ser policía en actividad, al ascender a contramano a un ingreso, en realidad un descenso, él ascendió por un descenso, lo tomó por ascenso, del camino de Golaire, en jurisdicción de William Morris, partido de Hurlingham, conduciendo un vehículo de su propiedad, colisionó con otro vehículo en el que iba un matrimonio y sus dos hijos, un nene de 6 añitos y una nena de 4. Como consecuencia de la colisión, la señora de este matrimonio falleció en el acto, mientras que la nenita de 4 fue trasladada urgentemente al Hospital Posadas, donde falleció un par de horas más tarde. En tanto, su papá y el nenito de 6 están internados, fuera de peligro. Esta camioneta que conducía este individuo, este policía, ingresó de contramano, impactó por el lado del auto precisamente donde se hallaban la señora y su criaturita fallecidas. Se determinó que tenía una gran cantidad de concentración de alcohol en sangre. Se negó a declarar ante el fiscal titular de la Fiscalía de la UFI número 4 de Morón, quien pidió su detención por homicidio simple reiterado y lesiones reiteradas al juez de garantías, que concedió la detención, por la cual esta persona permanecerá detenida mientras se realizan las distintas diligencias y peritajes, entre ellos el análisis de alcoholemia, para establecer si estaba ebrio al momento del hecho. Esto es importante, si estaba ebrio al momento del hecho. Como hablábamos hace un rato con el doctor Marietán, cuando se habla de no comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones, no se habla ni antes ni después, al momento del hecho. Al momento del hecho. En este caso es la misma historia. Sea policía o no sea policía, el principio de igualdad ante la ley es igual para todos. Si cometió un delito, tiene que ser juzgado, en principio, y voy a repetir, voy a redundar, de acuerdo al principio de inocencia consagrado constitucionalmente.
Pero si juzgado y establecida su responsabilidad penal, la justicia tendrá, si es que se establece, la justicia tendrá al fin la última palabra. Hecho muy desgraciado que deploramos y repudiamos. Por eso para todos, nunca está de más insistir, si va a conducir, no ingiera bebidas alcohólicas. Si va a hacer un viaje largo, cada 200 kilómetros aproximadamente, bájese a oxigenarse, a estirar las piernas, lávese la cara si es necesario, porque después ocurren estos siniestros, porque no son accidentes, el accidente se puede prever, estos siniestros que dejan estas víctimas fatales. Y les recuerdo que la organización Luchemos por la Vida, una ONG que se dedica justamente a la seguridad vial, ha estipulado aproximadamente en 21 víctimas fatales en la República Argentina por siniestros viales. Por último, exhortamos, como lo hacemos todos los programas, a la reposición del monumento a la Virgen de Luján en San Martín, en la avenida Presidente Perón, ex 3 de febrero de Ayacucho, del cual fue retirado en el mes de marzo. Se ven obras, se está trabajando en el lugar, ya se ha levantado una base que se ve bastante sólida. Alguna vez paso por ahí circunstancialmente. Realmente nos alegra, estamos muy contentos que esto sea así y deseamos que cuanto antes nuestra Virgen sea repuesto al lugar que ocupa hace más de 60 años. Con ustedes nos estamos reencontrando, como siempre, el próximo martes a las 4 de la tarde en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. No se vayan, que viene la consigna preventiva. Hasta el martes que viene y muchas gracias. Sea precavido ante posibles riesgos o peligros. FM Líder 104.5. Comienzo de